Me llamo Roberto, soy de Hermosillo, Sonora, y llevo más de 15 años manejando tráiler por todo México. He recorrido cada carretera que se puedan imaginar, de día y de noche, con sol y con lluvia, y créanme cuando les digo que he visto cosas que muchos no creerían. Sé que hay gente que se ríe de estas historias, que dice que son puras mentiras, o que uno está cansado y empieza a ver cosas que no existen. A esos escépticos les digo algo: esperen a que les pase. Porque cuando te sucede algo que no tiene explicación, cuando sientes ese frío en los huesos que no se quita ni con todo el calor del mundo, ahí es cuando entiendes que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Lo que voy a contarles me pasó hace unos años, y hasta el día de hoy me cuesta trabajo procesarlo. Fue una experiencia que me marcó para siempre, y aunque parezca increíble, estoy seguro de que lo que viví esa noche fue real. Ese ser, esa presencia, me advirtió de un peligro mortal, y gracias a eso sigo aquí para contarlo. Todo comenzó un día de octubre. Me habían encargado llevar un cargamento de azúcar desde Guadalajara hasta Tijuana. Era una carga pesada, muy pesada, y eso significaba que el viaje iba a ser lento y cansado. Salí de Guadalajara un miércoles por la tarde, calculando que llegaría a mi destino para el viernes en la mañana. El camino fue tranquilo al principio, pero entre el peso del tráiler y el tráfico en algunas partes, el viaje se fue alargando más de lo que esperaba. Fueron casi 40 horas de estar sentado ahí, agarrando el volante, viendo la carretera pasar frente a mis ojos. Para cuando llegué a Mexicali ya era muy tarde, casi a la medianoche del jueves. Estaba agotado, con los ojos pesados y el cuerpo adolorido. Había dormido apenas unas 3 horas en todo el viaje, echando cabezadas rápidas en algunos descansos, pero nada que realmente me dejara descansado. Cuando llegué a Mexicali, me detuve en una gasolinera para cargar combustible y estirar un poco las piernas. Sabía lo que venía después: la Rumorosa. Esa carretera tiene fama, y no precisamente buena. Cualquier trailero que se respete sabe que la Rumorosa no es cualquier camino. Son kilómetros y kilómetros de curvas muy cerradas, bajadas empinadas, subidas que ponen a prueba el motor de tu camión, y a los lados, barrancos profundos que te hacen sudar frío cada vez que te asomas. Pero más allá del peligro físico de la carretera, hay algo más. La gente cuenta historias de ese lugar, historias de apariciones, de luces extrañas, de voces que llaman a los conductores. Algunos dicen que han visto personas paradas en medio de la nada, pidiendo ayuda, y cuando te detienes, simplemente desaparecen. Yo había escuchado esas historias muchas veces en las paradas de camiones, en las fondas donde nos juntamos los traileros a platicar, pero nunca les había puesto mucha atención. Pensaba que eran exageraciones, historias inventadas para pasar el rato. Esa noche, mientras tomaba un café bien cargado en la gasolinera, pensé si debía quedarme a dormir unas horas o seguir de una vez. El café estaba caliente y amargo, justo como me gusta cuando necesito despejarme. Miré el reloj. Eran casi las 12:30 de la noche. Si me quedaba a dormir, perdería tiempo, y mi patrón esperaba que llegara temprano el viernes. Además, pensé que con el café en el cuerpo y la adrenalina de estar cerca de terminar el viaje, podría aguantar unas horas más. Fue una decisión que casi me cuesta la vida, aunque al mismo tiempo, fue la decisión que me permitió vivir esta experiencia inexplicable. Terminé mi café, pagué, y caminé de regreso a mi tráiler. La noche estaba oscura, muy oscura. No había muchas luces en esa parte de Mexicali, y el cielo estaba completamente negro, sin estrellas visibles. Hacía un poco de frío, ese frío seco del desierto que se mete hasta los huesos. Abrí la puerta de mi cabina y me preparé para subir. Puse un pie en el estribo, y fue entonces cuando lo vi. Bueno, cuando la vi, por el espejo retrovisor del lado del copiloto, alcancé a ver una figura. Era una mujer. Estaba como a unos 10 metros detrás de mi tráiler, y me estaba haciendo señas con la mano, como si quisiera que me detuviera o que le prestara atención. La oscuridad no me dejaba verla bien, solo podía distinguir una silueta, pero había algo raro.
Algo que me llamó la atención de inmediato y me hizo sentir un cosquilleo extraño en la espalda. Sus pies no tocaban el suelo. O al menos eso me pareció. Era como si estuviera flotando, suspendida apenas unos centímetros por encima del pavimento. Me quedé quieto por un momento, con un pie todavía en el estribo, tratando de enfocar mejor la vista. La mujer vestía completamente de blanco, un vestido largo que le llegaba hasta los tobillos. Su cabello era oscuro, largo y suelto, y se movía, se agitaba mucho como si hubiera un viento fuerte, pero en ese momento no había nada de viento. El aire estaba completamente quieto, silencioso. Eso me puso la piel de gallina. Seguía haciéndome señas, moviendo su mano lentamente, como invitándome a acercarme. Por un segundo dudé. Una parte de mí quería subirme al tráiler, arrancar y salir de ahí lo más rápido posible. Pero otra parte, la parte que uno desarrolla después de tantos años en la carretera, me decía que tal vez era alguien que necesitaba ayuda de verdad. A lo mejor era una mujer perdida, o alguien que había tenido un problema con su carro. Aunque algo dentro de mí me decía que esto no era normal, decidí bajarme y acercarme. Caminé hacia donde estaba la mujer, rodeando mi tráiler con pasos lentos. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Sentía una tensión en el aire, algo que no podía explicar. Cuando llegué al lugar donde la había visto, donde debería haber estado parada, no había nadie, absolutamente nadie. Miré a todos lados, hacia la gasolinera, hacia la carretera, hacia los lados oscuros donde solo había desierto. Nada. La mujer había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Sentí ese frío característico que te da cuando algo no está bien, cuando tu instinto te grita que algo malo está pasando. Me quedé ahí parado unos segundos más, esperando a ver si aparecía de nuevo o si escuchaba algo, pero solo había silencio. Un silencio pesado, incómodo. Me toqué los brazos y sentí que tenía la piel erizada. Respiré hondo y decidí que lo mejor era no pensar mucho en eso. Tal vez había sido mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Tal vez la falta de sueño estaba empezando a afectarme más de lo que creía. Regresé a mi cabina, cerré la puerta con seguro y arranqué el motor. El ruido del tráiler me tranquilizó un poco. Me hizo sentir de regreso en terreno conocido. Salí de la gasolinera y tomé la carretera hacia La Rumorosa. Mientras manejaba, traté de quitarme de la cabeza lo que acababa de pasar, pero no podía. La imagen de esa mujer flotando, con su cabello moviéndose sin viento, seguía grabada en mi mente. Apreté el volante con más fuerza y me concentré en la carretera. La Rumorosa recibe su nombre por los ruidos que produce el viento al pasar entre las rocas y montañas. Dicen que es como un rumor constante, un murmullo que nunca se detiene. Pero esa noche, mientras empezaba a subir por las primeras curvas, no escuchaba nada de eso. Todo estaba en silencio. Un silencio que parecía tragarse hasta el ruido del motor de mi tráiler. La carretera estaba completamente vacía. No había otros vehículos, ni en mi dirección ni en sentido contrario. Era como si yo fuera la única persona en el mundo esa noche. Pasaron un par de horas. Ya eran cerca de las 2 de la mañana y estaba a medio camino de La Rumorosa. El cansancio empezaba a pegarme duro. Mis párpados pesaban como piedras y tenía que hacer un esfuerzo consciente para mantenerlos abiertos. Encendí la radio, buscando alguna estación que me ayudara a mantenerme despierto, que pusiera algo de ruido en esa cabina silenciosa. Después de varios intentos, logré sintonizar una estación que tocaba música norteña. No era mi favorita, pero cualquier cosa era mejor que ese silencio sepulcral. La noche se sentía pesada, como si hubiera una presencia invisible presionando sobre mí. El aire dentro de la cabina estaba denso, y aunque tenía puesta la calefacción porque hacía frío afuera, sentía escalofríos ocasionales. Traté de cantar junto con las canciones de la radio, de moverme en el asiento, de hacer cualquier cosa que me mantuviera alerta. Pero el cuerpo es sabio, y cuando está cansado, tarde o temprano te lo cobra. Sin darme cuenta, empecé a cabecear. Mi cabeza caía hacia adelante y luego la levantaba de golpe, asustado. Esto pasó 2 o 3 veces, hasta que en una de esas, simplemente me quedé dormido.
No sé cuánto tiempo pasó, si fueron segundos o minutos, pero de repente escuché una voz. Una voz de mujer que me decía, muy cerca de mi oído, «Despierta, despierta». Era un susurro, pero al mismo tiempo era claro, fuerte, penetrante. Había algo en esa voz que me heló la sangre. No sonaba como una voz normal. Era tenebrosa, con un tono que me llegó hasta lo más profundo de mi ser. Abrí los ojos de golpe y lo primero que noté fue el ruido de la radio. Ya no tocaba música. Solo emitía estática, ese sonido horrible de interferencia que te taladra los oídos. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes. La cabina estaba helada, mucho más fría de lo que debería estar. Era un frío anormal, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas en pleno invierno, pero todas estaban cerradas. Entonces lo sentí. Una presencia. Alguien estaba en la cabina conmigo. Sentí ese peso en el aire que sientes cuando hay otra persona cerca. Esa sensación que no se puede explicar pero que sabes que está ahí. Tragué saliva y, muy despacio, volteé hacia el asiento del copiloto. Ahí estaba ella. La misma mujer que había visto en Mexicali. Pero ahora la veía con toda claridad. Y lo que vi me dejó paralizado del terror. Su rostro era pálido, tan pálido que parecía no tener sangre. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras y profundas que le daban un aspecto fantasmal. Su cabello largo y negro caía sobre sus hombros, húmedo, como si acabara de salir del agua. El vestido blanco que llevaba estaba sucio, manchado con tierra y algo más oscuro que no quise identificar. Sus labios estaban secos y agrietados, y me miraba fijamente con una expresión que no puedo describir. No era amenazante, pero tampoco era reconfortante. Era una mirada vacía, fría, que parecía atravesarme. Quise gritar, quise moverme, pero estaba completamente congelado. Ella levantó su mano derecha lentamente, una mano delgada, casi huesuda, con los dedos largos. Me apuntó hacia el frente, hacia el parabrisas, sin decir una palabra. Solo me señalaba con ese dedo tembloroso. Seguí la dirección de su dedo y fue entonces cuando vi lo que realmente me salvó la vida. Mi tráiler se había desviado completamente de la carretera. Estaba yendo directo hacia el borde, hacia el barranco. Pude ver las piedras del borde, la oscuridad del abismo que se abría frente a mí. Estaba a segundos, tal vez a solo 1 o 2 segundos, de caer por ese precipicio de cientos de metros de profundidad. El pánico me invadió como una ola. Reaccioné por puro instinto. Giré el volante hacia la izquierda con todas mis fuerzas, tanto que mis brazos temblaban. Las llantas chirriaron contra el asfalto. El tráiler se sacudió violentamente, y por un momento pensé que se iba a volcar. Pisé el freno a fondo, sintiendo como todo mi cuerpo se iba hacia adelante por la fuerza del frenado. El tráiler derrapó unos metros más, con las llantas protestando, hasta que finalmente se detuvo. Me quedé ahí sentado, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Mi respiración era agitada, mi pecho subía y bajaba rápidamente. Estaba empapado en sudor frío. Había estado a punto de caer, a punto de perderlo todo. Cerré los ojos por un segundo tratando de procesar lo que acababa de pasar. Entonces lo recordé. La mujer. Volteé rápidamente hacia el asiento del copiloto para agradecerle, para preguntarle cómo había entrado, quién era, qué hacía ahí. Pero el asiento estaba vacío, completamente vacío. No había rastro de ella, ni una huella en el asiento, ni una gota de agua, nada. Había desaparecido de la misma forma imposible en que había aparecido. Me toqué la cara con las manos temblorosas. Estaba sudando, pero al mismo tiempo sentía un frío interior que no se iba. Había visto a esa mujer. La había visto tan claramente como veo mis propias manos. No había sido mi imaginación. No había sido el cansancio. Había estado ahí, en mi cabina, y me había salvado la vida al despertarme justo a tiempo. Me santigué varias veces, susurrando una oración que mi madre me enseñó cuando era niño. Le pedí a Dios protección. Le di gracias por seguir vivo. Esperé ahí unos minutos más.
hasta que mi respiración volvió a la normalidad y dejé de temblar. Luego, con mucho cuidado, arranqué de nuevo y continué mi camino, esta vez completamente despierto, con todos mis sentidos alerta. Llegué a Tijuana esa mañana sin más problemas. Entregué mi carga y regresé a casa. Desde entonces he pasado por La Rumorosa muchas veces más, porque es parte de mi ruta. Pero cada vez que llego a ese tramo de carretera, siento un escalofrío. Recuerdo ese momento, esa noche, esa presencia. No sé quién era esa mujer. No sé si fue un fantasma, un espíritu, o algo que no tengo forma de comprender. Lo que sí sé es que me salvó. Me despertó cuando más lo necesitaba y me señaló el peligro que no estaba viendo. Así que a todos los que no creen en estas cosas les digo, espero que nunca tengan que vivirlo. Pero si algún día les pasa algo inexplicable, acuérdense de mi historia. Y a esa mujer, donde sea que esté, le doy las gracias. Gracias por salvarme de una caída segura. Gracias por darme la oportunidad de seguir aquí, de seguir manejando, de seguir viviendo. Mi nombre es Roberto y soy trailero. Llevo más de 15 años cruzando las carreteras entre México y Estados Unidos, transportando mercancía de un lado al otro. Antes de empezar con mi relato, quiero dedicar unas palabras a todos mis compañeros traileros que día a día arriesgan su vida en estos caminos. Ustedes saben bien que las carreteras no son nada fáciles. Están llenas de peligros que van desde el mal clima, los conductores imprudentes, el cansancio extremo, hasta cosas que uno jamás se imaginaría encontrar. Muchos de nosotros hemos pasado noches enteras manejando, luchando contra el sueño, enfrentando la soledad de estos caminos oscuros. Hay quienes no lo cuentan, pero todos hemos visto cosas extrañas, cosas que preferimos no comentar porque pensamos que nadie nos va a creer. Así que esto va para ustedes, hermanos del volante, que conocen de primera mano lo que es estar ahí afuera, solos en medio de la nada, con solo las luces de su camión iluminando la oscuridad. Yo en particular he sido testigo de muchas cosas extrañas a lo largo de estos años. He visto luces que se mueven de maneras imposibles en el cielo. He escuchado ruidos que no tienen explicación. He sentido presencias cuando debería estar completamente solo. Por eso, desde hace mucho tiempo siempre evito manejar de noche. Prefiero planear mis viajes para llegar antes de que oscurezca, aunque eso signifique salir más temprano o hacer escalas en lugares donde pueda descansar hasta que amanezca. Uno nunca sabe lo que se va a encontrar en el camino cuando cae la noche. Las carreteras se transforman, se vuelven diferentes, como si algo cambiara en el ambiente. Muchos colegas se ríen de mí, me dicen miedoso, pero yo prefiero llegar a salvo con mi familia aunque se burlen. Sin embargo, hubo una ocasión en plena luz del día, como a eso de las 5 de la tarde, cuando el sol todavía estaba en el cielo, que creo haber visto algo que me dejó helado. Fue hace algunos meses, antes del suceso que voy a relatarles ahora. Yo venía manejando por un tramo solitario de carretera rodeado de montañas cuando a lo lejos, tal vez a unos 300 metros de distancia más o menos, vi lo que parecía ser un ser enorme bajando corriendo desde las montañas. Me refiero a algo realmente grande, mucho más grande que cualquier persona normal. La figura se movía con una velocidad impresionante, como si estuviera persiguiendo algo o huyendo de algo. Por un momento sentí que el corazón se me salía del pecho, pero luego, como todavía había luz del día y yo iba concentrado en el camino, preferí no sugestionarme. Me dije a mí mismo que seguramente era solo mi imaginación, que tal vez había sido un animal o incluso una sombra proyectada de manera extraña por el sol de la tarde. Me convencí de que no era nada y seguí mi camino sin darle más vueltas al asunto. Ahora, después de lo que me pasó, ya no estoy tan seguro de que aquello fuera solo mi imaginación. La experiencia que voy a contarles ocurrió un lunes 12 de octubre. Ese día venía de regreso a Mexicali desde Estados Unidos. Había terminado mi entrega en San Diego y estaba ansioso por llegar a casa. Llevaba casi una semana fuera y sentía mucha ansiedad por ver a mi familia, por abrazar a mi esposa y a mis hijos,
por eso me di prisa ese día. Quería llegar lo más pronto posible. El problema es que en esa época ya había entrado el horario de invierno, y eso significaba que oscurecía muy temprano, alrededor de las 5 de la tarde. Yo calculaba que llegaría a mi casa cerca de las 10 de la noche, así que iba a tener que manejar varias horas en la oscuridad, algo que, como ya les dije, siempre trato de evitar. Pero el deseo de estar con mi familia era más fuerte que mi miedo. Cuando uno viene del área de San Diego por la Interestatal número 8, tiene que pasar por un tramo de montaña que básicamente es la Rumorosa, pero la versión estadounidense. Yo creo que pertenece a la misma montaña, pero de este lado de la frontera. Es un camino con muchas curvas, subidas y bajadas pronunciadas, rodeado de rocas enormes y vegetación escasa. El paisaje es imponente, pero también da un poco de miedo, especialmente cuando vas solo. Ese día mi tráiler venía bastante cargado, lo que hacía que las subidas fueran más lentas y pesadas. El motor rugía con fuerza mientras yo iba subiendo por esas pendientes empinadas. Justo cuando manejaba por ese tramo de la montaña, en una de las subidas más pronunciadas, una casa rodante me adelantó. Era un vehículo grande, de esos que usan las familias americanas para viajar y acampar. Lo que me llamó la atención fueron las motos que llevaba atrás en la parte trasera, 2 motos deportivas bien sujetas. Pensé que seguramente era una familia que venía a pasar un fin de semana de aventura por estos lados. La casa rodante me adelantó justo en donde había subidas, y después vino un descenso prolongado. Yo empecé a bajar la pendiente, y la casa rodante tomó más velocidad, alejándose de mí. Mientras bajaba, ajusté mi retrovisor y noté algo que me pareció curioso. Detrás mío venía otro tráiler. Un colega que traía las luces muy altas, bastante incandescentes. Las luces de ese camión eran tan potentes que iluminaban gran parte de las montañas a los lados de la carretera. Todo se veía claro como si fuera de día. Yo iba concentrado en el camino, manteniendo una velocidad prudente por el peso de mi carga, cuando de repente, en una de esas montañas que se iluminaban con las luces del camión de atrás, vi descender una especie de perro gigante corriendo desde arriba. Al principio me pareció muy extraño ver un perro en la Rumorosa, en medio de la nada. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue el tamaño de esa cosa. Era bastante grande, mucho más grande que cualquier perro normal, incluso más grande que un lobo o un oso. Mientras intentaba verlo de mejor manera, ajustando mi vista y mi espejo, la criatura de repente en plena corrida se paró en 2 patas. Las patas traseras eran muy largas, como las de una persona pero más delgadas y musculosas, mientras que las patas de enfrente eran muy cortas, casi como brazos atrofiados. La imagen era completamente antinatural, algo que mi cerebro no podía procesar correctamente. La criatura bajó corriendo en esa postura extraña, con una velocidad aterradora, y al llegar a la carretera, esa cosa se le atravesó directamente a la casa rodante que me había rebasado minutos antes. El conductor de la casa rodante frenó de golpe y se descontroló, derrapando peligrosamente y casi se va al barranco. Las llantas rechinaron contra el pavimento, y por un momento pensé que iba a presenciar algo horrible. Pero por suerte, el conductor logró controlar el vehículo y se detuvo a tiempo, justo al borde del camino. Yo también frené inmediatamente y me detuve detrás de ellos para auxiliarlos. Mi corazón latía a 1000 por hora. Me bajé de mi camión con las piernas temblando y caminé hacia la casa rodante. Se bajó un señor que se notaba muy nervioso, con la cara pálida y las manos temblorosas. Con él venía su hijo, un muchacho como de unos 17 o 18 años, que también se veía asustado. El señor se me acercó rápidamente y con voz entrecortada me preguntó si yo también había visto al perro que se le atravesó. Yo le confirmé que sí, que por supuesto que lo había visto. No podía mentirle. Ambos habíamos sido testigos de lo mismo. Empezamos a conversar ahí mismo, al lado de la carretera, mientras los carros seguían pasando a nuestro lado. Me di cuenta de que el señor parecía evitar el tema del tamaño de aquel animal. Hablaba del susto, del frenazo, de lo peligroso que había sido, pero no mencionaba lo obvio, lo realmente aterrador.
También evitaba mencionar que la criatura corría en 2 patas. Yo podía ver en sus ojos que él también lo había notado, pero parecía no querer aceptarlo o no querer decirlo en voz alta. Finalmente, después de varios minutos de conversación incómoda, el señor no tuvo más remedio que preguntarme directamente si yo también lo había visto corriendo en esa postura tan extraña. Yo le contesté que sí, que claramente lo vi correr de esa manera, con las patas traseras largas y las delanteras cortas, completamente erguido como si fuera una persona deforme. Entonces le pregunté si él sabía qué podría ser aquel animal, esperando que tal vez él tuviera alguna explicación lógica que me tranquilizara. Pero el señor no me contestó nada certero. Se veía muy asustado, con la mirada perdida, y solo atinó a decirme que él no cree en nada de ese tipo de cosas, que no cree en lo sobrenatural ni en leyendas, pero su voz temblaba cuando lo decía, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo más que a mí. Pocos segundos después, los dos escuchamos claramente cómo se movían las rocas al otro lado de la carretera. Era un sonido inconfundible, como si algo pesado estuviera desplazándose entre las piedras. Yo estaba totalmente nervioso, pero trataba de ignorar ese hecho, de actuar como si no pasara nada. En ese momento el hijo del señor entró en la conversación y dijo que tal vez se trataba de un skinwalker. Apenas pronunció esa palabra, su padre lo interrumpió bruscamente, insistiendo otra vez que no creía nada de eso, con un tono casi desesperado. Pero acto seguido vino un terrible gruñido, el más fuerte que en mi vida había escuchado. Era un sonido grave, profundo, que parecía salir de las entrañas de la tierra misma. Yo juro que hasta sentía cómo se me movían los cabellos de la nuca. Era como si cada célula de mi cuerpo me gritara que corriera, que me fuera de ahí inmediatamente. El ruido se hacía cada vez más grave, más amenazante, como un motor que va acelerando pero con un tono animal y salvaje. Los tres volteamos a ver de dónde provenía ese sonido aterrador, y ahí, detrás de unas piedras grandes que estaban al lado de la carretera, los tres miramos claramente un par de orejas puntiagudas sobresaliendo. Eran enormes, peludas, moviéndose levemente como si estuvieran escuchando cada uno de nuestros movimientos. Al ver eso, poseídos por el terror más puro, todos corrimos cada quien a su transporte. Yo no recuerdo ni cómo llegué a la cabina de mi tráiler. Encendí el motor con manos temblorosas, metí el cambio y salí de ahí tan rápido como el motor de mi tráiler me lo permitía. Mi camión rugía mientras yo pisaba el acelerador a fondo, casi sin poder ni respirar por el susto. No miré atrás. No quise ver si esa cosa nos seguía o si había salido de su escondite. Solo quería alejarme lo más rápido posible de ese lugar maldito. Yo no sé quién o qué era aquella bestia, pero les juro por lo más sagrado que este relato es completamente real. No me lo inventé, no lo exageré. Pasó exactamente como se los estoy contando. Hay un dato curioso que noté aquel día y que ahora cobra más sentido. Cuando empecé a subir la Rumorosa, antes de que pasara todo esto, había muchas patrullas al pie de una de las montañas. En ese momento pensé que tal vez había ocurrido un accidente, pero no vi ningún coche accidentado, ninguna escena de choque. Lo extraño es que los oficiales de la policía portaban potentes lámparas con las que iluminaban hacia las montañas, y algunos tenían incluso sus armas desenfundadas, como si estuvieran buscando algo peligroso. También había uno haciendo señales para que avanzáramos rápido, con movimientos urgentes, como si tuvieran alguna urgencia porque nos fuéramos pronto de esa zona. Ahora que lo pienso, tal vez ellos ya sabían que había algo ahí arriba, en esas montañas. Tal vez ya habían recibido reportes de otras personas que vieron lo mismo que yo. No lo sé, solo puedo especular. Lo que sí sé es que esa noche manejé las horas restantes hasta mi casa sin parar, sin descansar, con el corazón acelerado y mirando constantemente por los espejos. Cuando finalmente llegué a mi casa y abracé a mi esposa y a mis hijos, le doy gracias a Dios por haber llegado a salvo esa noche. Desde entonces, evito pasar por esa zona, y cuando no me queda más remedio que hacerlo, procuro ir acompañado o en caravana con otros traileros. Porque ahora sé que ahí afuera, en esas montañas solitarias, hay cosas que no deberían existir, cosas que es mejor no encontrarse nunca.
Guillermo era un hombre de 35 años originario de Hermosillo, Sonora. Trabajaba como conductor de tráiler desde hacía más de 10 años, recorriendo las carreteras de México de norte a sur, transportando mercancía de un estado a otro. Era un hombre acostumbrado a la soledad de las largas rutas nocturnas, a las horas interminables frente al volante, y a los paisajes que se repetían una y otra vez bajo la luz tenue de los faros de su camión. La noche del 23 de octubre de 2015, Guillermo tenía una entrega importante. Transportaba una carga de ropa con destino a Guadalajara, y según su itinerario, contaba con 2 días para llegar y entregar la mercancía a tiempo. Salió temprano por la tarde de Mexicali, con la esperanza de avanzar lo más posible antes de que cayera la noche. Sin embargo, el clima no estaba de su lado. Las nubes oscuras comenzaron a agruparse en el cielo, y para cuando alcanzó la entrada de la famosa zona de La Rumorosa, la lluvia ya caía con fuerza sobre el parabrisas de su tráiler. La Rumorosa era un tramo de carretera conocido por todos los conductores que cruzaban por Baja California, no solo por sus paisajes rocosos y su altura impresionante, sino también por la cantidad de accidentes que ocurrían allí año tras año. Era un descenso de aproximadamente 20 kilómetros, lleno de curvas cerradas y barrancas profundas que se perdían en la oscuridad. En tiempos de lluvia, como aquella noche, el peligro se multiplicaba. El agua se acumulaba en la carretera, y debido a la altura extrema de la zona, las temperaturas bajaban tanto que el agua se convertía en hielo, haciendo que la superficie se volviera resbaladiza y traicionera. Guillermo apretó el volante con fuerza mientras las gotas de lluvia golpeaban el techo de su cabina como pequeños tambores. La visibilidad era casi nula. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro a toda velocidad, pero apenas lograban despejar el cristal por un segundo antes de que volviera a cubrirse de agua. Había momentos en los que literalmente no podía ver nada frente a él, solo la oscuridad densa y el resplandor difuso de sus propias luces rebotando contra la cortina de lluvia. Pensó en detenerse, en buscar un lugar seguro donde esperara que pasara lo peor de la tormenta, pero los pocos descansos que había a lo largo del camino estaban completamente inundados. El agua se acumulaba en charcos profundos que parecían pequeños lagos. No tenía otra alternativa más que seguir adelante, avanzando en marcha lenta, con todos sus sentidos alerta, tratando de adivinar dónde terminaba el pavimento y dónde comenzaba el vacío. De pronto, sin razón aparente, la piel de Guillermo se erizó. Un escalofrío intenso recorrió su espalda, desde la base de su cuello hasta la punta de sus pies. Fue una sensación extraña, como si algo invisible hubiera entrado a la cabina con él, como si una presencia helada se hubiera instalado en el aire. Su cuerpo tembló, y por un momento, tuvo la certeza absoluta de que algo malo estaba por suceder. No sabía qué, pero lo sentía en cada fibra de su ser. Estaba aproximadamente a la mitad de la bajada cuando sus faros iluminaron algo inesperado. Allí, justo en medio del carril, había un auto detenido. Un vehículo pequeño, de color claro, completamente inmóvil bajo la lluvia torrencial. Guillermo frenó de inmediato, reduciendo la velocidad poco a poco hasta detener su tráiler a pocos metros del carro. El corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Qué hacía ese auto ahí, en medio de la nada, sin luces de emergencia, sin ninguna señal? Apagó el motor de su tráiler y se quedó sentado por un momento, observando el auto a través del parabrisas. La lluvia seguía cayendo sin piedad. Pensó que tal vez alguien necesitaba ayuda, que quizás el conductor había tenido una falla mecánica o un accidente menor. A pesar del miedo que sentía, sabía que no podía simplemente irse. Si alguien estaba en peligro, tenía que intentar ayudar. Se puso su chamarra impermeable, abrió la puerta de la cabina y bajó del tráiler. El frío de la lluvia lo golpeó de inmediato, empapando su ropa en segundos. Caminó hacia el auto con pasos cuidadosos, tratando de no resbalar en el pavimento mojado. Al acercarse, notó que las ventanas del vehículo estaban empañadas, imposibles de ver a través de ellas. Tocó el cristal de la ventana del conductor, esperando que alguien respondiera desde adentro. Nada.
Tocó de nuevo, con más fuerza esta vez, y gritó por encima del sonido de la lluvia. Nadie respondió. Probó abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. Rodeó el auto, revisando cada ventana, cada puerta, pero no había nadie dentro. El vehículo estaba completamente vacío. Guillermo volteó hacia los lados buscando alguna señal de la persona que conducía ese auto, pero la oscuridad y la lluvia lo rodeaban por completo. No había nadie a la vista, ni una sola alma en kilómetros a la redonda. Aquello le pareció sumamente extraño. ¿Cómo era posible que un auto estuviera ahí, en medio de la rumorosa, sin conductor, sin pasajeros, sin ninguna explicación? Un pensamiento oscuro cruzó su mente, pero lo apartó de inmediato. No quería pensar en eso. Solo quería volver a su tráiler, alejarse de ese lugar y seguir su camino. Regresó corriendo hacia su camión, subió a la cabina y cerró la puerta con fuerza. En el momento en que se sentó en su asiento, su cuerpo volvió a sacudirse con otro escalofrío. Esta vez fue más intenso, más penetrante. El interior de la cabina se sentía helado, a pesar de que momentos antes había dejado la calefacción encendida. Su respiración se volvió visible, pequeñas nubes de vapor escapando de su boca con cada exhalación. Guillermo encendió el motor lo más rápido que pudo y puso el tráiler en marcha. Guillermo aceleró con cuidado, dejando atrás el auto abandonado que seguía ahí, inmóvil bajo la lluvia incesante. Su corazón latía desbocado y sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Trató de concentrarse en la carretera, en las curvas que aparecían una tras otra en medio de la oscuridad, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de ese vehículo vacío. ¿Quién lo había dejado ahí? ¿Por qué estaba justo en medio del camino? Las preguntas daban vueltas en su mente sin encontrar respuesta. Llevaba apenas unos pocos kilómetros avanzados cuando escuchó algo que lo hizo sentir como si el mundo se detuviera por completo. Una voz suave, casi susurrante, que venía desde atrás, desde el área del camarote donde a veces descansaba durante sus viajes largos. La voz dijo con claridad: «Llévame a mi casa, por favor». Guillermo pisó el freno con tanta fuerza que el tráiler se sacudió violentamente. Las llantas chirriaron contra el pavimento mojado. Su respiración se cortó y sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal de hielo en el pecho. Volteó de inmediato hacia atrás, hacia el pequeño espacio donde estaba su cama. Con manos temblorosas, alcanzó el interruptor y encendió la luz interior de la cabina. No había nadie. La cama estaba vacía, exactamente como la había dejado esa mañana. Las mantas dobladas, su almohada en su lugar, todo en perfecto orden. Guillermo se quedó paralizado, mirando fijamente ese espacio, esperando ver algo, cualquier cosa que le explicara de dónde había venido esa voz. Pero solo había silencio, un silencio profundo y pesado que parecía tragarse hasta el sonido de la lluvia afuera. El terror comenzó a apoderarse de él. Guillermo nunca había sido una persona que creyera en cosas paranormales. Siempre había pensado que esas historias eran solo eso, historias inventadas por gente con demasiada imaginación. Pero ahora, sentado ahí en medio de la rumorosa, con el frío penetrando hasta sus huesos y el eco de esa voz todavía resonando en sus oídos, no sabía qué pensar. Su mente daba vueltas sin control, tratando de encontrar una explicación lógica, pero cada pensamiento lo llevaba a un lugar más oscuro y aterrador. Respiró profundo, tratando de calmarse. Se dijo a sí mismo que tal vez había sido su imaginación, que el cansancio y la tensión de la carretera le estaban jugando una mala pasada. Apagó la luz interior, volvió a mirar hacia el frente y puso nuevamente el tráiler en marcha. Tenía que salir de ahí. Tenía que llegar a un lugar con luz, con gente, donde se sintiera seguro nuevamente. La lluvia seguía cayendo con la misma intensidad, pero ahora Guillermo aceleraba un poco más de lo prudente. El pánico lo empujaba a querer escapar de ese tramo maldito lo antes posible. Sin embargo, cada vez que sentía que iba demasiado rápido, se frenaba a sí mismo. No podía permitir que el miedo lo hiciera perder el control. Si chocaba en una de esas curvas, si el tráiler se salía del camino, sería su fin.
Las barrancas de la Rumorosa no perdonaban. Trató de concentrarse en la carretera, en las líneas blancas que apenas se distinguían entre la lluvia, en mantener el control del volante. Pero entonces, sucedió algo que hizo que su sangre se congelara. Desde el rabillo del ojo, vio una sombra negra que parecía salir del camarote detrás de él. La vio moverse, deslizarse entre los dos asientos delanteros, pasar justo al lado de su brazo derecho. Guillermo no pudo voltear. Estaba conduciendo. No podía apartar la vista de la carretera ni por un segundo, pero su cuerpo entero temblaba. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Comenzó a rezar en voz baja, repitiendo oraciones que su madre le había enseñado cuando era niño. Palabras que no había pronunciado en años, pero que ahora brotaban de sus labios como un escudo desesperado contra lo que fuera que estuviera dentro de su cabina. No podía seguir así. No podía seguir conduciendo con esa presencia junto a él. Tenía que detener el tráiler. Tenía que ver qué era lo que estaba sucediendo, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que no lo hiciera, que siguiera adelante sin mirar atrás. Encontró un pequeño espacio en el acotamiento donde pudo orillarse. Detuvo el tráiler, apagó el motor y se quedó sentado por un momento, reuniendo todo el valor que le quedaba. Su respiración era agitada. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Lentamente, muy lentamente, giró su cabeza hacia el lado derecho, hacia el asiento del copiloto. Lo que vio lo hizo gritar con toda la fuerza de sus pulmones. Ahí estaba, una figura sentada en el asiento del copiloto. Era una joven, no debía tener más de 20 años. Su cabello largo y oscuro le caía sobre el rostro, pero Guillermo podía ver sus ojos. Unos ojos vacíos, sin vida, que lo miraban fijamente. La ropa que llevaba puesta estaba rasgada y manchada. Manchas oscuras que Guillermo supo de inmediato que eran de sangre, aunque en la penumbra se veían casi negras. La joven no se movía, no parpadeaba, solo lo miraba con esa expresión hueca que parecía atravesarlo. Guillermo abrió la puerta de la cabina de un golpe y se lanzó hacia afuera, cayendo sobre el pavimento mojado. Se levantó tropezando con sus propios pies y comenzó a alejarse del tráiler, gritando como nunca antes había gritado en su vida. «Por favor, yo no te he hecho nada. Déjame seguir mi camino», gritaba una y otra vez mientras caminaba hacia atrás, sin apartar la vista del tráiler que había quedado allí con las luces encendidas y el motor apagado. Caminó y caminó bajo la lluvia, sin importarle que estaba empapado, sin importarle el frío que calaba hasta sus huesos. Solo quería alejarse. Bajaba por la carretera, tambaleándose, cuando a lo lejos vio un par de luces que se acercaban. Otro tráiler venía subiendo la pendiente. Guillermo sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se derrumba ahí mismo en medio de la carretera. No estaba solo. Había alguien más. Otro conductor que podía ayudarlo, que podía confirmarle que no se estaba volviendo loco. Comenzó a hacer señas con los brazos, agitándolos desesperadamente para que el otro tráiler se detuviera. Las luces se hicieron más brillantes a medida que se acercaban, y finalmente, el vehículo comenzó a reducir la velocidad hasta detenerse completamente frente a él. El conductor bajó de su cabina con una expresión de preocupación en el rostro. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con el cabello canoso y una barba descuidada. Llevaba una chamarra gruesa y una gorra que apenas lo protegía de la lluvia. «¿Qué pasó, compañero? ¿Estás bien?», preguntó el hombre mirando a Guillermo de arriba abajo. Luego dirigió su vista hacia el tráiler de Guillermo, que seguía estacionado unos 200 metros más arriba, con las luces aún encendidas. «¿Qué le pasó a tu unidad? ¿Por qué la dejaste ahí?». Guillermo tardó un momento en responder. Le costaba trabajo encontrar las palabras. Su garganta estaba seca a pesar de la lluvia que le caía por la cara. Finalmente, comenzó a contarle todo. Le habló del auto abandonado, de la voz que escuchó pidiéndole que la llevara a su casa, de la sombra que vio moverse dentro de su cabina y de la joven que apareció sentada en el asiento del copiloto, con su ropa manchada de sangre. El hombre mayor escuchó en silencio, sin interrumpirlo ni una sola vez.
Su expresión fue cambiando gradualmente, de la preocupación inicial a algo más sombrío, más grave. Cuando Guillermo terminó de hablar, el hombre dejó escapar un largo suspiro y se quitó la gorra, pasándose una mano por el cabello mojado. «No eres el primero al que le pasa esto, muchacho», dijo finalmente con voz cansada. «A un compañero mío le sucedió algo muy parecido hace como 3 años. Él también venía bajando por la Rumorosa, también era de noche y también llovía. Me contó exactamente lo mismo que tú acabas de contarme. El auto vacío, la voz, la joven con la ropa manchada». Guillermo sintió que se le revolvía el estómago. «¿Y qué pasó con él? ¿Está bien?». El hombre negó lentamente con la cabeza. Se accidentó esa misma noche. Perdió el control del tráiler unas cuantas curvas más adelante. Se salió del camino y cayó por una de las barrancas. Lo rescataron y lo llevaron al hospital, pero estaba muy grave. Duró apenas unos días antes de irse. La lluvia seguía cayendo entre ellos. Guillermo sintió que las piernas le temblaban, como si en cualquier momento fueran a ceder bajo su peso. Pero antes de irse, continuó el hombre, logró escribir en una hoja de papel todo lo que le había pasado. Su familia me la mostró después del funeral. Quería que la gente supiera que no se había quedado dormido al volante, que no fue un descuido. Escribió sobre la joven, sobre cómo ella le pidió que la llevara a su casa, sobre cómo él trató de ignorarla pero no pudo. Escribió que perdió el control del tráiler porque ella estaba parada en medio de la carretera y él trató de esquivarla. Guillermo sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Quién es ella? ¿Por qué aparece aquí? El hombre se encogió de hombros. Nadie lo sabe con certeza. Hay muchas historias. Algunos dicen que hace años una joven tuvo un accidente en esta zona y nunca encontraron su cuerpo. Otros dicen que es el espíritu de alguien que busca regresar a casa pero no puede encontrar el camino. Lo único que sé es que no eres el primero y probablemente no serás el último. Guillermo miró hacia su tráiler a lo lejos. La idea de volver a subir a esa cabina lo llenaba de terror, pero no tenía alternativa. No podía dejar su unidad ahí, no podía abandonar su carga. «Yo te acompaño», dijo el hombre mayor como si hubiera leído sus pensamientos. «Vamos juntos. Subes a tu tráiler, lo pones en marcha, y yo voy detrás de ti hasta que salgamos de la Rumorosa. No te voy a dejar solo». Aquellas palabras fueron como un bálsamo para Guillermo. Asintió, incapaz de hablar, y ambos comenzaron a caminar de regreso hacia el tráiler. El hombre mayor mantuvo su palabra. Se quedó junto a Guillermo mientras éste abría la puerta de la cabina y revisaba el interior con una linterna. El asiento del copiloto estaba vacío. No había rastro de la joven. Todo parecía normal, como si nada hubiera sucedido. Guillermo subió con las piernas temblorosas. Encendió el motor y esperó a que el otro conductor regresara a su propio tráiler. Una vez que ambos estuvieron listos, Guillermo puso su unidad en marcha y comenzó a descender nuevamente por la Rumorosa. Esta vez con las luces del otro tráiler brillando en sus espejos retrovisores, se sintió un poco más seguro. No estaba solo. Había alguien más con él, alguien que lo cuidaba a las espaldas. El resto del descenso fue tenso pero sin incidentes. Guillermo no apartó la vista de la carretera ni por un segundo. No volvió a mirar hacia el asiento del copiloto, no volvió a mirar hacia el camarote. Solo se concentró en las curvas, en las líneas blancas del pavimento, en las luces del tráiler que lo seguía fielmente detrás de él. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al final de la Rumorosa. El camino se volvió más plano, la lluvia comenzó a disminuir y a lo lejos aparecieron las luces de un pequeño poblado. Guillermo sintió que podía respirar de nuevo. Se detuvo en una gasolinera y el otro conductor se estacionó junto a él. Ambos bajaron de sus cabinas y se estrecharon las manos sin decir palabra. No hacía falta hablar. Ambos sabían lo que había sucedido esa noche. «Cuídate, muchacho», dijo el hombre mayor antes de subir nuevamente a su tráiler. «Y si alguna vez vuelves a pasar por la Rumorosa de noche, reza antes de entrar. Y si ves algo raro, no te detengas, nunca te detengas». Guillermo asintió y vio cómo el otro tráiler se alejaba, perdiéndose en la carretera.
se quedó ahí parado por un largo rato, bajo la luz de los postes de la gasolinera, tratando de procesar todo lo que había vivido. Desde esa noche, Guillermo aprendió que la vida de un conductor de tráiler no solo era difícil por las largas horas de manejo o por la soledad de las carreteras. Era difícil porque a veces uno era testigo de cosas que no tenían explicación, cosas que desafiaban toda lógica y razón. Aprendió que muchos de sus compañeros que perdían la vida en accidentes extraños se llevaban grandes secretos a la tumba, secretos que nadie más conocería jamás, porque nadie los creería. A veces, cuando pasaba frente a la Rumorosa durante el día, Guillermo miraba hacia esas curvas peligrosas y pensaba en la joven de la ropa manchada. Se preguntaba quién habría sido en vida, qué le habría sucedido, y por qué su espíritu seguía atrapado en ese lugar, buscando que alguien la llevara a casa, pero nunca volvió a cruzar por ahí de noche. Prefería dar la vuelta, tomar otra ruta, aunque eso significara agregar horas a su viaje, porque Guillermo sabía que hay encuentros de los que uno no regresa, y él había tenido suerte de salir con vida de aquel. No todos los conductores que se cruzaban con ella corrían con la misma suerte, y aunque el resto del mundo siguiera creyendo que esos accidentes eran solo producto del cansancio o del mal clima, Guillermo conocía la verdad. Una verdad aterradora que cargaba consigo cada vez que se sentaba detrás del volante de su tráiler y salía a la carretera.